Profe, ¿te puedo pedir si después volvés a explicar eso que explicaste recién? Dale, Boti, sí, lo vemos ahora. Esto de las diferencias en un caso y otro. Sí, no entendí la probabilidad entre 1 y 5 porque era igual a la de 2 y 4. Claro, o sea, yo lo que decía recién era esto, ¿no? O sea, ¿en qué casos X es? O sea, esto me lo vas a responder vos directamente, Boti. ¿En qué casos X es ponerle el resultado de un dado es mayor que uno? Y siempre que salga de 2 para arriba, Claro, de 2 para arriba. ¿Y que sea menor que 5 en qué casos? 1, 2, 3 y 4. Claro. Entonces ponele esto de acá, digamos, vos recién me dijiste que esta parte de acá es lo mismo que decir que X sea mayor o igual que 2, ¿no? Porque si me dijiste de 2 para arriba, yo esto lo puedo Sí, reescribir de esta manera. Y sí, esto sí, también sí. y esto, o sea, nada, podemos jugar cuanto queramos. Puedo escribirlo así, puedo escribirlo, eh, acá justo ya se me están metiendo las camaritas, así que escribo un poco más chico. Esto lo puedo escribir así. Y podemos seguir jugando, ¿no? Podemos poner que esto también es lo mismo que decir la probabilidad de que X sea mayor estricto que uno y menor o igual que 4. Lo podemos escribir de distintas formas. Ahí me quedó claro, listo. Muchas gracias. Genial. No, gracias a vos. Bien, entonces vamos a continuar. Y este, bueno, en caso de que no lleguemos a dar kurtosis y asimetría, que me parece que es un escenario posible, y como justo tenemos el feriado en la siguiente clase, no vamos a poder liquidar seguramente esto antes de la práctica, pero le voy a decir a los chicos que de última, nada, si se animan, que presenten ellos cómo es la forma de cálculo de esas dos cosas, así después lo ven aplicado a estadística descriptiva. Ya nos dieron la fórmula igual. Después. Sí, sí, Ah, habían comentado cómo era para sacarlo. genial, genial, buenísimo, buenísimo. Listo, bueno. O sea, estadística descriptiva es muy de fórmulas, de decir, bueno, voy a calcular tal cosa, esto se calcula así. Voy a calcular esta otra cosa, esto se calcula así. Entonces lo importante es saber cómo calcularlo y cómo interpretarlo. Saber qué posibles falencias tiene cada cosa, ¿no? Yo obtuve la media y dije, che, pero mirá, este lugar anda re bien. Bueno, pero acordate que esto es muy sensible a casos atípicos, ¿no? Entonces, o que no sé, que esto no te refleja si la volatilidad es alta o baja. Entonces capaz que vos estás mirando el salario y decís, esto es altísimo, pero después la dispersión era altísima, entonces no es como, ah, bueno, acá todo el mundo gana esto, ¿no? O sea, como ojo al piojo, tengamos en cuenta todo eso. Eh, yo todavía tengo que ver el video de la clase, los chicos se subieron a la clase, no sé si lo vieron, yo todavía lo tengo que ver y este jueves puede ser que todavía tenga que estar con remanentes, así que nada, no sé si voy a poder asistir, pero confío en la definición que le hayan dado a los chicos. Eh, en el parcial y más siendo que va a ser presencial, probablemente incluya algunas medidas de resumen para que ustedes jueguen y lo interpretan, pero no les voy a dar un set de 150 datos para que calculen manualmente la kurtosis, ¿no? Bueno, en general, igual me quedo tranquilo que ya los chicos le dieron una parte. Bien, en el caso del lado, bueno, acá estoy dando un poco... Perdón, te hago una consulta. sí, A mí no me quedó, porque creo, o capaz que no lo vimos todavía, cuando los datos están agrupados, o sea, como cuando hay intervalos, como por ejemplo sacar el percentil. sí, lo entiendo. Mira, para eso la, tenemos que terminar todavía este set, porque a mí lo que me gusta, Ok, ok. antes de dar tanto algunas cosas, me gusta que haya también un poco de rigurosidad atrás de por qué cuando uno hace estadística empírica, estadística descriptiva, hace lo que hace. Ujú. La clase que viene vamos a ver un poco, ¿no? Porque ya vamos a conocer bien la diferencia entre una discreta y una continua y qué es lo que hay atrás. Eh, o sea, el miércoles No, no tenemos clases, el lunes que no, te viene, consultaba porque, perdón, porque había un par de ejercicios que de repente lo sí, pedían, sí lo sé, hay que algunos ejercicios los que lo piden. primeros y no, esos puntos no los podía hacer. Está bien. Nada, después voy a profundizar un poco sobre esos temas. No se preocupen, y de hecho vamos a tener un poquito de práctica también durante la teoría. Como no sé, como recién hicimos todo un ejercicio con una variable continua, que
chequeamos que la función de distribución fuera igual a 1 y bla, 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 con un ejemplo, también vamos a hacer algo de eso luego en otra teórica, mirando los casos de las continuas. Gracias, profe. No, de nada. Bien, esto de acá fue lo que acabamos de discutir hace un rato, que lo hicimos de una forma bastante ilustrativa, conversando con Bauti, ¿no? Y esto de acá, o sea, tipo, tengan en cuenta, ¿no?, que la probabilidad de un caso puntual en una continua era infinitesimal, de modo tal que el cálculo es exactamente indiferente si o sea, incluir o no incluir un caso nos da lo mismo, ¿no? Entonces, la probabilidad de este intervalo. Recuerden que el corchete es un intervalo cerrado, de modo tal que esto de acá es el espacio entre 0 y 1, o sea, el intervalo entre 0, perdón, el intervalo entre A y B, sin incluir puntualmente A y B, ¿no? O sea, esto de acá lo que me da es así, X entre A y B. Y en una continua, como agregarle el igual le da exactamente lo mismo, es lo mismo hacer este intervalo que este intervalo, que este intervalo, o, no sé, o que este otro intervalo. ¿Está bien? En el caso de la discreta nos preocupa esa diferencia de incluir o no incluir un resultado. En el caso de la continua, hacer la diferencia nos trae menos preocupaciones, ¿sí? Una pequeña ventaja que tienen, o sea, un pequeño espacio en donde trabajar con una continua es un poco más fácil. Bien, ¿y cómo obtenemos la función de distribución? Como ya dijimos, o voy sumando desde el principio hasta un lugar, o bien integro desde el principio hasta un lugar. Acá en este ejemplo integran desde menos infinito, ¿no? Como diciendo, bueno, mira, yo agarro esto. ¿Por qué? Porque si vamos al caso, una función de densidad, si se hace con mucha rigurosidad, doy el caso de recién, ¿no? Lo que tiene que hacer es definir, lo de recién era una función que se ubicaba solamente en un entorno. Lo que puede suceder es que nos den la función definida así. Creo que es al cuadrado sobre 9 era, ¿no? En el intervalo 0, 1. Y cuando es mayor, esto sería con un paréntesis, es más fácil poner x mayor que 1. Entonces, básicamente, si yo integro desde menos infinito, esta función lo que voy a hacer es, voy a estar contabilizando toda esta parte que vale 0. Para mí es muchísimo más práctico que no piensen en esta definición, sino que piensen en integrar en el entorno donde esta función está definida con valores no negativos y probablemente positivos. ¿Ok? Nada, digamos, por eso vale también esta forma de presentar las cosas, ¿no? Cuando hablamos de la rigurosidad. Una aplicación que tiene la función de distribución es que nos permite, o sea, nosotros, ¿cómo obtenemos la función de distribución? Hacemos una sumatoria o una integral y de ahí obtenemos la función de distribución. Ahora, si yo tengo este camino, también puedo hacer el otro camino, ¿no? El camino inverso. Entonces acá presentamos, en el caso discreto, cómo funciona. En el caso discreto, yo puedo agarrar y encontrar la función de la probabilidad puntual de cualquier valor, como la diferencia entre la función de distribución evaluada en ese punto, menos la función de distribución evaluada en el punto inmediatamente anterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dado. Yo no sé cuánto es la probabilidad de 5, lo que puedo hacer es la función de distribución evaluada en 5, menos la función de distribución evaluada en 4. ¿Y esto qué es igual? Bueno, la función de distribución evaluada en 5 es lo mismo que hacer, ahí se me murió el lápiz, ahí va. La función de distribución evaluada en 5 es 5 sextos, la función de distribución evaluada en 4 es 4 sextos, y esto es igual a 1 sexto, ¿no? La probabilidad de obtener un 5 cuando tiro un dado es 1 sexto. Yo digo, lo que recién decía, el inmediatamente anterior, porque, no sé, por ejemplo, imagínense que tenemos una variable aleatoria que adopta los valores 4, 4,5 y 5. La probabilidad de 5, en este caso, vendría a ser la función de distribución evaluada en 5, menos la función de distribución evaluada en 4,5. Está bien, en el caso anterior.
En el caso del dado son solamente enteros, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo grosso de esta slide, ¿a qué le tengo que prestar atención de esta slide? Entonces, me dijiste muchísimas cosas. Ahí. La probabilidad de un caso puntual es lo mismo que la función de distribución evaluada en ese punto menos la función de distribución evaluada en el anterior. ¿Está bien? Bueno, avanzo un poquito. En el caso de la probabilidad puntual, en el caso de una continua, o sea, vamos a resumir un poco. En el caso de la continua, la probabilidad puntual es infinitesimal. En el caso discreto, usamos una función de probabilidad, mientras que en el continuo, acá, lo repiteo, esto debería decir continuo. Mientras que en el continuo usamos la función de densidad. La función de distribución lo que hace es acumular a izquierda, ¿no? O sea, me da la probabilidad de que x sea menor o igual a un determinado valor. Y en este caso va a tener el mismo nombre, ya sea que estamos trabajando con una discreta o con una continua. Además, así como podemos obtener la función de distribución, ¿no? F grande, sumando probabilidades, o integrando la función de densidad, lo que podemos hacer es el camino inverso, ¿no? Así como para ir de un lado al otro. Lo que hicimos fue o bien integrar o bien sumar. En el otro sentido lo que vamos a hacer es o bien derivar, o bien lo que se llama diferenciar, ¿no? Que es esto de hacer un valor, ¿no? O sea, f de xk menos f de x k menos 1. No, o sea, a eso me refiero con lo de diferencia. Esto es un pequeño resumen de todo lo que estuvimos charlando hoy. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Esto es más como, che, no sé bien de todo lo que vimos, a qué darle bolilla. Bueno, acá tienen como un pequeño resumen. Avanzo, ¿sí? La distribución de probabilidades de una variable aleatoria está dada por el dominio de esa variable aleatoria y por su función de probabilidad. ¿Ok? La distribución está dada por todos los valores que pueda adoptar y por sus probabilidades. Entonces, cuando hablemos de una distribución o lo que sea, vamos a estar hablando, bueno, de una variable con un cierto dominio y una cierta distribución de sus probabilidades. ¿Ok? Para que agarren también ese nombre. Cuando hablen, esto tiene una distribución, esto distribuye así. Entonces lo que estamos queriendo decir es, esto tiene este dominio con una cierta función de densidad o de probabilidad asociada. ¿Ok? Ahí me dicen, X distribuye, todavía no lo conocemos, ¿no? También pueden venir y decir, X distribuye normal, con y yo de acá ya voy a saber que X, o sea, que X pertenece al intervalo menos infinito más infinito, o sea, que X pertenece a los reales directamente, para hacerlo más preciso, y aparte ya voy a conocer cuál es la función. Esto va a ser algo muy usado en la materia. Todavía no dije lo que es una normal ni nada, pero digo, agárrense este nombrecito, ¿sí? Una distribución, porque eso lo van a utilizar más adelante. Nosotros hace poquito habíamos hablado, ¿no?, también de cuantiles en la estadística descriptiva. Me voy a agarrar el celular porque no les quiero robar tiempo de más. Nos quedan 20 minutitos y ya acordamos. Nosotros habíamos hecho algunas definiciones y recuerdo, ¿no? Al principio estábamos diciendo, bueno, tengo datos, los resumo, aplico una fórmula. Ahora estamos con variables un poco más abstractas, ¿no? Nos dijeron, esto tiene una determinada función de probabilidad, una determinada función de densidad. Así que nos amigamos con estos nuevos conceptos. Y en este mundo, que es un poco más abstracto, o sea, todo lo que vieron en estadística descriptiva viene de acá. Y entre todo lo que vieron, vimos cuantiles. Y también vimos estas cositas, ¿no?, como la media o la varianza. Si nos da el tiempo, alcanzaremos a ver todo eso, de dónde salía,
¿no? ¿Por qué estamos eligiendo esas fórmulas y todo eso? Bien, entonces, yo esto me lo puse un poco más como a modo de repaso, por si no llegábamos en esta clase y la siguiente clase retomábamos de acá, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es lo que ya sabemos, ¿sí? Función de probabilidad, función de distribución para una discreta, función de densidad y de distribución para una continua. Y acá puse un par de ejemplos, ¿no? Puse algunos ejemplos de variables que pueden adoptar, que podemos usarlos en la vida y que podemos decir, bueno, esto es discreto o es continuo, ¿no? Yo acá doy en particular algunos ejemplos con variables continuas, pero no me parece que corresponda, creo que hemos hecho bastante hincapié en esta diferencia. Bueno, esto de acá debería decir cuantiles, ¿no? Esto que dice unatiles, no, es cuantiles. Es un error de tipeo. Bien, vamos ahora a recordar un poquito qué habíamos conversado sobre cuantiles y vamos a ver cómo se enmarca eso en este problema. Bien. Los cuantiles, recuerdan, eran valores, y en particular nos agarramos a algunos tipos de cuantiles como los destacábamos, ¿no? Tenemos los deciles, los cuartiles, los quintiles, la mediana, que era el segundo cuartil. Y lo que hacíamos era decir, bueno, este cuantil es el número tal que me acumula tanto por ciento de los casos, ¿no? Por ejemplo, el percentil 28 era el valor donde se me acumulaban el 28% de los casos. Dentro de este entorno un poco más complejo que estamos analizando ahora, lo que vendríamos a decir es que el cuantil Q, ¿sí?, es el valor donde se acumula esa probabilidad, ¿no? En vez de hablar del porciento de los casos, vamos a hablar del nivel de probabilidad. Si se acuerdan, como nosotros veníamos del enfoque frecuencista, esto era más o menos lo mismo, ¿no? Porque yo decía, pues voy acumulando todos los casos sobre el total, y bueno, y en definitiva voy a llegar a ese porciento. Entonces, la intuición sigue siendo la misma. Yo, hasta este valor, acumulo tanto por ciento de probabilidad, ¿no? Y yo acá lo escribo también de dos formas distintas. En el primer renglón, si esto de acá, lo que estoy diciendo es, mira, la probabilidad de que x sea menor o igual a este valor es esto por ciento. Y del mismo modo, lo que digo abajo, fíjense que esto sale de la definición de una función de distribución, ¿no? La función de distribución de un valor, evaluado en un valor, es lo mismo que la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor. No es mucho más, no es mucho más que... Entonces, lo que tenemos acá como definición es que yo voy acumulando la probabilidad hasta un punto donde la probabilidad acumulada es igual a Q. Ahora, perdón, ¿no? Estoy dudando un poco porque no sé si esto de acá debería ser Q. Porque esto no necesariamente sea. Porque depende de los valores de esta probabilidad. Vamos a ponerle hasta un determinado X estrella si quieren, ¿sí? Ahora igual esta definición así genérica, no se preocupen, ahora la bajamos un poquito a tierra para ser más amigable. Lo que hacemos es decir, que esta sumatoria, ¿sí?, yo voy sumando todas las probabilidades hasta que llego al nivel de acumulación que yo estaba buscando, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, si es con el primer quintil, bueno, me acumulo hasta el 20%. Si es con el tercer cuartil, acumulo hasta el 75%. Si es el percentil 89, acumulo hasta el 89%. Y esto lo hago o bien con una integral o bien con una sumatoria, según el caso en el que esté. En el caso de la sumatoria voy sumando las probabilidades, en el caso de la continua voy integrando de modo tal que llegue a ese cuantio. Una Bien, pregunta. sí, En el anterior slide, sí. abajo en las fórmulas, ponele ahí, ¿sería Q o sería X estrella también? O sea, me está entrando la duda de si esto lo copié del libro, la expresión genérica. Yo lo anotaría así, de momento. Porque Ok. tiene un poco de ruido. Porque no necesariamente esto
tiene que coincidirme con esto. Por eso digo. Que puede ser que sí, igual que coincida, pero me hace un poco de ruido esa expresión. O sea, les pido perdón, esto de acá, digo, o sea, den un poco más de bolilla a lo que les dije, ¿no? O sea, de cómo funciona. Voy acumulando probabilidad hasta que llego a ese nivel que tengo como objetivo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un par de ejemplos igual y lo vamos a ver mucho más claro. Pero esta expresión genérica, esta generalización, no es un poquito de ruido. ¿Estamos bien? Sí, Bien, o sea, en definitiva, esto es lo mismo que veníamos haciendo en la estadística descriptiva, que íbamos acumulando una frecuencia, pero a diferencia de eso, lo que hacemos ahora es acumular probabilidad. Veo que acá hay un par de preguntas por el chat. Sí, acá es un buen comentario ese. Yo me he dado cuenta, esto de acá debería decir back. ¿Está bien? Esto es para el caso continuo, esto es para el caso discreto. Gracias por esa pregunta. Entonces, ahora ya paso a momentos, ¿sí? Vamos a empezar con las definiciones que son reverendamente espantosas. Entonces, voy a intentar jugar un poco más cortar un poco con la generalización y pensarlo en el entorno de los problemas que sí vamos a estar enfrentando. Bien, los momentos. ¿Qué son los momentos de variables? Son momentos numéricos que están, que se asocian puntualmente a cada variable aleatoria, no son el mismo para todas, y cumplen ciertas características y nos permiten reflejar un montón de cosas. Por ejemplo, la media es un momento, ¿sí? O sea, la esperanza, el valor esperado de esta variable es un momento, y eso me dice un montón de la variable. La varianza es otro momento. Entonces, digamos, los momentos, en particular algunos, los vamos a destacar, son números que me reflejan determinadas características de las variables aleatorias. Se pueden obtener tanto para una variable discreta como para una continua. Algunos tienen propiedades particulares, ¿sí? Como la no negatividad en el caso de la varianza. Pueden ser de distinto orden porque nos van a escuchar hablar del momento absoluto centrado, de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y además a algunos les ponemos un mote particular, por ejemplo la varianza, que es el momento centrado de orden 2, ahora lo vamos a ver. Al momento centrado de orden 2 le decimos varianza directamente. ¿Ok? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, el momento, ¿sí?, que tenemos es el valor esperado de una función de x, una función cualquiera. Y esa función cualquiera tranquilamente puede ser x, ¿sí? Esa función puede ser x como puede ser cualquier otra cosa. Es mucho más amigable ir pensando de momento en x, ¿ok? Ahora vamos a avanzar un poquito y se va a entender. Pero digo, piensen que es el valor esperado de una función de x. Y ahora vamos con esta definición. Yo acá lo que estoy diciendo es o sea, el momento viene a ser el valor esperado de esa función de x. Y esa función de x tranquilamente puede ser x. ¿Qué pasaría si g de x, ¿sí? ¿Qué pasaría? Doy el ejemplo. Si g de x es igual a x. En ese caso yo acá tendría la esperanza de x es igual a la sumatoria de x por la probabilidad. Que es lo mismo que hicimos en estadística descriptiva. En estadística descriptiva nosotros teníamos x por la frecuencia relativa, ¿no? ¿Y ustedes qué fueron haciendo cuando querían obtener la media? X por su frecuencia, x por su frecuencia, x por su frecuencia, x por su frecuencia. Acá en vez de una frecuencia tenemos una probabilidad. Y lo que vamos a hacer es x por su probabilidad, más x por su probabilidad, más x por su probabilidad, más x por su probabilidad. Y esto decimos que es g de x porque es genérico, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Podría ser, o sea, g de x podría ser, por ejemplo, x cuadrado. Entonces, en vez de hacer x por probabilidad, x por probabilidad, x por probabilidad, haríamos x cuadrado por la probabilidad. X cuadrado por la probabilidad. Más x cuadrado por la probabilidad, más x cuadrado por la probabilidad, y así, ¿no? Vamos sumando cada valor por su probabilidad. Y esto podría haber sido cualquier bizarreada, ¿no? Más Euler a la 9 dividido 8 por, no sé, la raíz cuadrada de 150, lo que ustedes quieran. Y en ese caso, ¿qué habríamos hecho? X al cuadrado más el digamos, x
como quieran decirle, sobre 8 por la raíz cuadrada de 150 por su probabilidad. Toda esa función por su probabilidad, toda esa función por su probabilidad, toda esa función por su probabilidad. Así los vamos sumando en función de lo que sea g. Si es una variable continua, lo que vamos a hacer es, si g es x directamente, hacemos x por la función de densidad, ¿no? Ahora lo vamos a hacer aplicado, ¿pero a qué me estoy refiriendo? Tengo que hacer x por la función de densidad. ¿Se acuerdan del ejercicio que vimos hace un rato? En ese ejercicio, la función de densidad era x al cuadrado sobre 9. Entonces lo único que tengo que hacer es integrar x por x al cuadrado es x al cubo sobre 9. ¿No? Y esto en el entorno de los valores posibles de x, así que esto sería entre 0 y 3. ¿Sí? Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Pero en definitiva, cuando hablamos de momento, hablamos de esto, de la e. Esta e es la esperanza, el valor esperado de esta función de x. ¿Sí? Y en función de qué función estemos hablando, le vamos a asignar distintos nombres. Esto es el valor esperado de esta función de x. Lo repito, vamos para enfatizar un poco. Bien, ahora vamos a hablar, a partir de esto de recién, de momentos. Si g de x, ¿sí? Esa función de x, es x elevado a la r, que r puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el número que ustedes quieran, entero positivo. ¿Ok? Lo que decimos es que esto es el momento absoluto de orden r. Y lo único que tenemos que hacer es ir haciendo la sumatoria. X a la r por su probabilidad, más otro x a la r por su probabilidad, más el siguiente x a la r por su probabilidad, más el siguiente x a la r por su probabilidad. Y así. Pim, 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 de a uno. Y en el caso de la integral, no, yo recién había dicho, bueno, imagínate que tenemos el caso de la función que habíamos visto hace un rato. Acá lo que tenemos es x a la r. Entonces, acá lo único que voy a tener que hacer es multiplicar y me va a quedar x a la 2 más r. Imagínense que r es 8. Me va a quedar x a la 10 dividido 9. Y listo, ya está, no es mucho más complejo que eso. Si r es 8, lo que voy a estar encontrando es el momento absoluto de orden 8. Si r es 1, estoy encontrando el momento absoluto de orden 1. ¿Ok? Hagamos un poquito más. Y hablo ahora de un momento que nos parece particularmente interesante. ¿Sí? El momento absoluto de orden 1, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que g de x es igual a x, a secas, elevada a la 1. ¿Está bien? Exponente igual a la unidad. La esperanza de x, esto de acá, lo llamamos esperanza matemática o valor esperado. También se lo puede llamar media, ¿no? Acá abajo lo tengo. También usualmente se lo llama esperanza o media, ¿sí? La esperanza de esta variable aleatoria, la media de esta variable aleatoria, el valor esperado de x, la esperanza matemática de esta variable, ¿no? Muchas veces lo vamos a simbolizar con mu, pero eso lo veremos un poco más adelante. De momento nos quedamos acá. La esperanza entonces la definimos como la sumatoria de cada x por su probabilidad, y si no también lo podemos hacer como con la integral, ¿no? En definitiva, ¿qué es esto? Es un promedio ponderado. ¿Sí? Le damos más peso a los casos más probables. Y la esencia es lo que vimos con estadística descriptiva. Seba, una pregunta. Sí, Valen. En caso de que tenga, ponele muchas X y tenga distintos valores, viste que el de VAD es sumatoria. Sí. En ese caso sería tipo el valor de X por la función de probabilidad más el otro valor por la función de probabilidad, o toda la sumatoria por la función de probabilidad. No sé si se entendió. Sí, se entendió, se entendió. Vamos a hacerlo con un caso ahora, directamente para que sea más fácil. Esta es mi variable aleatoria x. No tiene tres valores posibles, 1, 2 y 3, y sus probabilidades son 0,3, 0,4 y 0,3. Lo acabo de improvisar el ejemplo, pero fíjense que cumple las propiedades. Entonces, raíz de cierre, esta sumatoria es 1, y son todos no negativos. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular la esperanza de x? Lo que tengo que hacer es 1 por su probabilidad, por 0,3,
más 2 por su probabilidad, que es 0,4, o sea, 2 por 0,4, más 3 por su probabilidad, que es 3 por 0,9. Y esto es una sumatoria de 3 numeritos, ¿no? 0,3, más 2 por 0,4, que es 0,8, más 3 por, acá me equivoqué yo, me salté un paso ahí, más 3 por 0,3, que es 0,9, ¿no? Y esto de acá, ¿a qué es igual? A 2. El valor esperado de x, la esperanza de x, la media de x, la esperanza matemática de x es 2. Un numerito. Acuérdense, los momentos son numeritos. La media es el momento absoluto de orden 1. ¿Estamos hasta acá? Bien, genial. Tengo que asienten, así que avanzo un poquito. ¿Qué interpretación le podemos dar a la esperanza? Si yo tomo una muestra grande, el promedio de todos los valores, voy a esperar que se ubique en ese valor. Ojo, voy a esperar que se ubique en ese valor. No quiere decir que vaya a hacer ese valor, ¿no? Yo digo acá, ¿no? Por ejemplo, el valor esperado de tirar una moneda, ¿no? Es, o sea, acuérdense que le decíamos 0 y 1, va a ser 0,5. Y lo que estoy intentando decir con esto es que el 50% voy a caer en un caso y el 50% voy a caer en otro. Entonces, si yo tiro la moneda 100, 1000 veces, 10.000 veces, 158.000 millones de veces, lo esperable es que en promedio me termine saliendo la mitad de las veces cara, la otra mitad seca. No necesariamente me dé clavada la mitad, ¿no? Entonces, lo que me dice es, si yo agarro y tomo una muestra enorme, lo que yo espero que me dé el promedio. Más allá que el promedio seguramente no me dé. Pero es el valor esperado, ¿no? Seguramente se ubique en torno a ese valor. Si la variable tiene muchísima varianza, es más probable que ese promedio se ubique en otro valor. Pero si yo voy y tomo una muestra infinita, lo que me dice es, esto es el valor esperado de esta variable. ¿Ok? En el caso de recién, no sé, que teníamos 3 resultados posibles, era, no sé, piensen que era un dado con las caras medio manipuladas y tenía más veces el 1, el 2 y el 3. Entonces yo lo tiraba y yo espero que me salga un valor. ¿Está bien? Bien, el resultado que obtenemos, yo acá les doy un ejemplo, ¿no? También con el dado. Y, digamos, recién acabamos de improvisar un ejemplo, así que esto lo salteo, pero les queda a ustedes. Lo que tienen, yo en esta columna la tengo un poco redondeada, lo que tienen es el cálculo, ¿no? X por su probabilidad, X por su probabilidad, X por su probabilidad, X por su probabilidad y así. Y en esta columna tienen los resultados. Si quieren, tipo, si esta es la columna 1 y esta es la columna 2, decimos que la columna 3 es igual a la columna 1 por la columna 2. ¿Está bien? Y en este ejercicio lo que hacemos es encontrar el valor esperado de la variable aleatoria x, que es el resultado de arrojar un dado. ¿Está bien? Voy a avanzar un poquito. Vamos ahora con el caso de la continua y vamos a dejar acá porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Bien, teníamos la misma función de densidad que hicimos hace 2 segundos. Lo que queremos hacer entonces es integrar x por la función de densidad. ¿Sí? Entonces voy a integrar x por la función de densidad. La función de densidad es x al cuadrado sobre 9. Entonces lo que tengo que integrar es x al cubo sobre 9. ¿No? Y la integral de esto, ¿a qué es igual? Acuérdense, le tengo que sumar 1 arriba y también voy a dividir por eso. X a la 4 sobre 4 por 9. Y esto lo tengo que integrar, que evaluar en los valores posibles, ¿no? 0 y 3. Acá me comí la barrita entre 0 y 3. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo la resta. 3 a la cuarta, 4 por 9 es 36, ¿no? 3 a la cuarta sobre 36, menos 0 a la cuarta sobre 36. ¿Sí? Y 3 a la cuarta sería 27 por 3, es 81, 81 dividido 36
es 2,25, o al menos eso dije yo cuando armé el ejercicio, espero haber usado una calculadora. El valor esperado de esta variable aleatoria, que es continua, que es x, es 2,25. ¿Está bien? Cerramos acá. El jueves van a tener más estadística descriptiva y un poquito más de Excel con los chicos. Y si yo puedo, voy a conectarme también a esa clase. Espero poder, así los acompaño un poco. Nada, lo sumo, los chicos darán alguna definición adicional. Nosotros el lunes vamos a retomar a partir de acá, ¿sí? A partir de esta slide. Vamos a seguir para adelante, vamos a liquidar esto y ya vamos a empezar también con algunos ejercicios que aplicamos estas cositas también a una continua. Y también les voy a explicar un poco por qué no me encantan esos ejercicios de estadística descriptiva con continuo. Bueno, la clase está terminada. Veo que hay un par de personas que están, creo que, copiando, así que por eso no cerré esto. Nada, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, creo que una persona me dejó por mail y habíamos quedado en quedarnos un ratito ahora. Yo me quedo, pero nada, cuando quieran ya se pueden ir desconectando, los que no tienen preguntas. Gracias, que tengan lindo día. Chau, Sara, gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.